hablar sobre la importancia que nosotros tenemos como hijos de Dios de ser luz y sal en este mundo. No en el término de sal con esa connotación negativa que la gente tiene, oh, estoy salado, como diciendo tengo mala suerte, ¿cierto? Sino más bien como esa sal que preserva, esa sal que cuida. Así que en el capítulo 5 de Mateo, específicamente en el versículo 13 al 16, el Señor habla acerca de la sal y la luz y cómo nosotros como cristianos debemos de representar eso. Y dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo la recobrará? Ya no sirve para nada, sino que la gente la desecha y la pisotea. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone el candelero arriba para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en el cielo. Así que el brillar y ser sal en este mundo tiene un propósito. No es el propósito de vanagloriarnos y hacer como ese pavo real, hermoso y bonito, con plumas de muchos colores y andar impresionando a la gente porque hacemos buenas obras o porque nos portamos bien. Sino que vamos a hacer luz y sal de esta tierra para que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Y en la porción que leímos hoy de la Biblia, en el Mateo 5, del 1 al 12, eso es lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y es aquí en el Sermón del Monte donde Jesús introduce a sus discípulos a lo que cómo debería de comportarse, cómo debería conducirse una persona que dice ser creyente, que dice ser cristiana. ¿Qué cualidades, cuáles son sus valores que debe de aplicar en su vida diaria? Así que en Mateo 5, del 1 al 12, Jesús llama a sus discípulos a que sean humildes, a que sean honestos, a que sean solidarios, personas que buscan siempre la paz y que siempre busque prevalecer la justicia. Esos son los conceptos que Jesucristo explica ahí en estos 12 versículos en Mateo capítulo 5. Ser humildes, ser honestos, ser solidarios, ser personas que buscan la paz y que siempre persiguen o buscan o que prevalezca la justicia. Así que a toda luz podemos entender que esto no es el comportamiento del ser humano común, ¿no es cierto? Porque el ser humano común muchas veces no es humilde, es orgulloso, es vanidoso, es egoísta, busca siempre lo suyo. Así que esos valores que Cristo predicó no son los que nosotros vemos reflejados en nuestra sociedad el día de hoy, como tampoco la fue en el momento en que Jesús predicó. Por lo tanto, Él estaba haciendo hincapié de cómo debe conducirse una persona que dice ser hijo de Dios. Así que, porque el mundo que la Biblia estaba describiendo en el tiempo de Jesús era un lugar donde prevalece la maldad y la injusticia. Esto pareciera como dicen en las películas, cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia, ¿verdad? Pero aquí no es coincidencia, sino que es parte de la naturaleza humana. Nosotros, o el ser humano, siempre anda buscando satisfacer sus propias necesidades, alimentar su ego, tener ansias de poder. Todo lo contrario de lo que Jesús estuvo pidiendo a sus discípulos que fueran. Así que este panorama sombrío que nos recuerda a nosotros el relato de la creación. Si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 2, se da cuenta que el mundo estaba desordenado y vacío. En la versión en inglés dice que la tierra estaba sin forma y vacía. Así que el mundo y las tinieblas estaban sobre ellas. En ellas estaba todo oscuro, desordenado, vacío.
Pero fue necesario que el Espíritu Santo se moviera encima. En el versículo 3 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y una vez que el Espíritu Santo ahí presente, el Padre creando y el Espíritu Santo, aparece Jesús cuando el Señor dice, y dijo Dios, hágase la luz. Vemos que ese verbo de Dios se hace carne y es Jesucristo habitando con nosotros. Vemos la Trinidad de Dios trabajando en el momento de la creación para poner orden en todo lo que Él había creado, que estaba sin forma, que estaba vacío. Y cuando Dios dice o empieza a poner orden, lo primero que dice, hágase la luz. Y es muy importante entender que Dios toma la primera orden de que se haga la luz porque separa lo que es la oscuridad, las tinieblas de la luz. Hay una separación. Y nosotros hemos, a través de la historia, el ser humano le ha dado una connotación negativa a la oscuridad. Así que la luz era necesaria. La luz es necesaria para la vida, para que las plantas hagan su trabajo de fotosíntesis y puedan crecer y dar fruto. Así que la luz es muy importante. Por eso Cristo nos llama a nosotros que seamos luz. Así que la palabra de Dios, nuestro creador, el creador del universo, fue que se haga la luz. Y la luz, dice la Biblia, llegó a existir y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Por eso Cristo nos llama también a nosotros a ser luz en este mundo y no ser tinieblas, porque la luz es buena. La luz es buena, porque así lo consideró Dios. La luz es buena y la separó de las tinieblas, dándole esa connotación negativa a la oscuridad y algo bueno, brillante a la claridad. Y por eso Jesús utiliza esta metáfora para identificar a sus seguidores. Somos la sal y la luz de esta tierra. Somos algo positivo. Somos algo que trae valor agregado para este mundo de hoy. Así que los creyentes son esas personas que irradian una luz, pero no su luz propia, sino la luz de Cristo reflejada en nosotros. Así lo decía el apóstol Pablo, lo que ustedes ven en mí, no me ven a mí, sino ven a Cristo reflejado en mí. Porque Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que vino a traer brillantez, claridad y separación entre las tinieblas y la luz a este mundo. Juan 8:12, Jesús dijo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que la luz de la vida estará en él. Porque él dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Así que es muy importante porque la luz disipa siempre totalmente las tinieblas, porque no puede existir luz y oscuridad. De igual manera, donde está Dios tampoco puede estar el mal. Como también la Biblia nos dice que de una fuente de agua dulce no puede salir agua amarga. De un árbol malo no puede dar frutos buenos. Así que la luz disipa el mal. Cuando nosotros reflejamos la luz de Cristo en el mundo, estamos dando claridad para que las personas puedan ver. Porque en lo espiritual, las tinieblas simbolizan la corrupción, simbolizan el pecado, la inmoralidad, la ausencia de Dios. ¿Cree usted que podemos ver eso en la sociedad de hoy en día? Lo vemos en todo lugar y en la mayoría de las personas. Y nuestra tarea como cristianos es la de proclamar las buenas nuevas de Cristo para que el mundo sea iluminado por la verdadera luz. No por el conocimiento humano que dice, oh, vino la luz y entendimos todo. Sino por esa palabra de Dios que trae luz en nuestra vida para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. La luz de Cristo es la que nos hace libres. Nos hace libres de la luz, del reino de las tinieblas que condena a las personas a vivir en una vida insípida, llena de maldad. Bien dice el apóstol Pedro, que dice que nosotros somos pueblo escogido, pueblo santo, sacerdocio, linaje santo.
que fuimos trasladados del mundo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, con el propósito de proclamar las buenas nuevas del Señor. Es esa luz que nosotros debemos de irradiar, es presentar al mundo a la verdadera fuente de la luz, que es Cristo Jesús. No nuestra propia bondad o nuestra propia luz. Nuestra luz comparada con la luz de Cristo es como la luz de una luciérnaga en medio de la noche. Y la luz de Cristo es el resplandor que lo ilumina todo. Por eso lo que nosotros debemos de proyectar en el mundo no es nuestra propia bondad, no es nuestro propio bien, sino representar a Cristo en esta tierra para que Él sea glorificado, así como Jesús lo dijo. Así que la luz del Evangelio es la que nos hace ver la condición en la que se encuentra el ser humano. Y de ahí la importancia de ser iluminado, porque con la luz del Evangelio y no con la sabiduría humana, nosotros podemos entender cuál es la situación nuestra. Jesús nos llama a reflejar su luz, su bondad, las buenas nuevas a este mundo. Tanto los que necesitan, dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. La luz hace que todo sea claro, que podamos ver claramente las áreas en nuestra vida que debemos de cambiar. La luz señala esa maldad que el mundo quiere esconder, aunque abiertamente hoy en día ya casi no se esconde. Pero la luz es especial. La luz saca todos los defectos que pueden haber. La luz de Cristo reflejada en cada uno de sus seguidores, y su luz no debe esconderse. La tenemos ahí, debemos de proclamarla como esa luz que dice que se pone arriba en un lugar para que alumbre toda la casa. Debemos de ser valientes y de manera libre mostrar esa luz de Cristo al mundo. Actualmente hay muchas voces que quieren callarnos, hay muchas voces que quieren apagar nuestra luz, pero como valientes seguidores de Cristo no debemos permitir que alguien apague nuestra luz. O lo que es mejor, nosotros no debemos de permitir que esa luz se apague en nosotros. Porque cuando nosotros presentamos la luz de Cristo al mundo, estamos dando paso al Espíritu Santo que entre una vez más en escena. Y al igual que lo hizo en la creación del mundo, poniendo todo en orden junto con el Padre y el Hijo, ahora viene en el corazón y la mente de la persona que viene a Cristo y empieza a reorganizar ese mundo interno que cada uno de nosotros tenemos. El Espíritu Santo empieza a guiarnos, empieza a orientarnos para que pongamos entonces nuestra vida en orden. Es la acción del Espíritu Santo recibida ahora ahí por el pecador que recibió al Espíritu Santo gracias a que la iglesia proclamó el Evangelio. Le da paso, le da permiso, le da la llave a su corazón, a su vida, para que el Espíritu Santo empiece entonces a guiar, a corregir, a enseñar. Y entonces empieza a surgir desde adentro hacia afuera la luz de Cristo como una nueva persona, como un nuevo creyente. Por eso Cristo nos llama a reflejar la luz y no apagarla, porque es una luz que proviene de Él, que proviene del trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y no debemos de callarla porque hay muchas personas que quieren y están necesitando esa luz. Así que por lo tanto la iglesia, cada creyente, para que sea relevante e influyente en este mundo, debe vivir de una manera diferente, reflejando la luz de Cristo y no las tinieblas. Porque solo así el mundo puede creer en nuestro mensaje. Solo así nuestro mensaje puede ser relevante. Se puso muy de moda los influencers, ¿no? En las redes sociales, los influencers. Y ellos se hacen llamar expertos en ciertas áreas y que influyen en el comportamiento de las personas. Bueno, nosotros también debemos de ser influencers. Debemos de influir con nuestro testimonio y ser objetos de cambio en este mundo, pero ser relevantes. Llevar un mensaje que realmente transforme, y ese mensaje debe ser respaldado con nuestras acciones, con nuestro diario vivir. O si no, no va a funcionar.
Es por este motivo que Jesús comparó a sus seguidores con la sal del mundo también. Porque la sal en las civilizaciones antiguas era un bien muy codiciado. Porque no solo le daba sabor a los alimentos, sino que era útil para muchas cosas. Incluso se le llamó el oro blanco. Se utilizó en cierta época como moneda de canje. Se pagaba con sal. Porque una de las cualidades de la sal era que preservaba la carne. No teníamos en esa época, no habían refrigeradores como usted, que tiene a veces hasta 2 o 3 refrigeradores y un congelador en el garaje lleno de carne. No, ellos no podían tener eso, sino que ellos tenían que envolverla en sal, y entonces eso hacía un proceso de secado y prevenía que la carne se descompusiera. Así que era muy preciada la sal. Así que detenía esa descomposición de las carnes. También los cristianos cumplen esa función de la sal, evitando la descomposición de la humanidad, dirigida y guiada por el pecado. Porque si la iglesia no hace su trabajo de ser sal, la descomposición será total, que nuestra humanidad no va a tener la posibilidad de restaurarse. Y eso nos recuerda cuando el Señor decidió destruir a los seres vivientes allá en el Génesis, cuando escuchamos la historia de Noé. ¿Recuerdan? Dice que la maldad del ser humano se multiplicó tanto que llegó como un aroma apestoso a Dios, y decidió entonces eliminar la maldad del mundo. Hoy nosotros debemos de representar a Cristo de tal manera que las personas tengan una opción para que no lleguen hasta este punto de descomponerse totalmente, de tener su degradación total. ¿Y cómo podemos nosotros los creyentes ser sal en este mundo actual? Bueno, la respuesta es viviendo de una manera distinta. Así ellos podrán ver que hay una opción diferente, donde hay personas que viven con esperanza, con confianza, con fe, y que no necesitan vivir desesperados, angustiados, sin esperanza. Porque sí es posible vivir y ser influyentes en este mundo, ser sal en esta tierra, viviendo de una manera distinta. Nosotros como iglesia sazonamos el mundo siendo honestos, siendo solidarios, personas que buscan la paz y que no fomentan el odio y la división, sino que promueven el respeto y la justicia delante de todos. Por eso es muy importante que nosotros vivamos de esta manera, ser honestos. Si la iglesia no cultiva estos valores, si nosotros fomentamos la división, fomentamos el odio, no estamos siendo iguales a las tinieblas. Debemos ser distintos. Por eso la iglesia, si no cultiva estos valores, entonces sería como esa sal que se pierde. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando la sal pierde su valor, solo sirve para que la pisoteen. Porque en el tiempo de Jesús no habían calles pavimentadas como tenemos nosotros hoy, sino que eran calles polvorientas. Y una de las formas en que hacían para evitar el polvo era que lanzaban la sal sobre las calles o las veredas, y así evitaban que hubiera tanto polvo. Y la gente lo pisoteaba, por eso dice, la sal la van a pisotear. Cuando la iglesia no hace su trabajo, cuando la iglesia no presenta la luz de Cristo, cuando la iglesia no sazona a este mundo, se vuelve irrelevante. Y el mal testimonio de muchos autollamados cristianos ha provocado que las personas ya no quieran saber nada del cristianismo, nada que huela a cristianismo, porque perdió cierto sector del cristianismo, perdió su sabor, perdió su capacidad de sazonar. Por eso las personas la han desechado, porque ha reinado la hipocresía, la doble moral, la falta de solidaridad. Ha provocado que el mensaje de la iglesia sea considerado irrelevante por muchas personas.
Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto entonces nosotros? ¿Cómo la iglesia puede conservar ese sabor de ser esa sal que sazona? ¿Cómo podemos seguir teniendo ese sentido de ser sazonadores o seres de influencia en este mundo? Bueno, la respuesta es solo si cambiamos nuestra manera de pensar y de actuar siendo diferentes. Si somos diferentes, el mundo va a ver que ellos viven en tinieblas y en oscuridad y que hay una opción distinta. Primero, lo que debemos de hacer es tratar a todas las personas con dignidad. Por eso la iglesia de hoy, y cuando me refiero a la iglesia de hoy, no me refiero solamente a Real Connection, a nosotros, sino me refiero a la iglesia universal de Cristo. Debemos de releer una vez más las bienaventuranzas, porque ellas son las que nos marcan a nosotros las pautas de cómo debemos vivir nuestro cristianismo, no importa en qué siglo estemos viviendo. Fue relevante en el siglo I y sigue siendo relevante en el siglo XXI, y si el Señor continúa dándole permiso a la humanidad de seguir adelante, seguirá en el siglo 25, 50 o hasta que Cristo venga. Seguirá siendo relevante mientras seamos seres humanos. Debemos de vivir todas las personas con respeto, con dignidad, sin hacer distinción alguna de barreras inventadas por las leyes humanas, fundamentadas en el odio, algunas de ellas, en la discriminación. ¿Se ha sentido alguna vez usted discriminado? Yo me imagino que sí. Así que ese sentimiento que usted ha experimentado cuando ha sido discriminado, cuando ha sido puesto a un lado, usted no quisiera que otra persona lo sienta. Así que debemos de ser personas cristianas que no hacen distinción de personas por posición económica, por país de origen, por lenguaje que usa, por distinción de género. Nosotros no debemos de hacer distinción. Todas las personas deben ser tratadas con dignidad, con respeto, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y así que el Evangelio de Juan señala que Dios, el creador del universo, envió a Jesucristo, a su único Hijo, por amor, no por algunas personas, sino por todo el mundo, para que todo o toda persona que cree en Él, dice la Biblia, no se pierda, sino que tenga vida eterna, sin acepción de personas. Entonces nosotros como iglesia, como cristianos, como creyentes, no deberíamos de hacer esto. No deberíamos de hacer distinción entre personas. Porque en Cristo, según el apóstol Pablo, enseñó que en Cristo ya no hay judío, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que todos somos uno solo en Cristo Jesús, sin distinción. Y Santiago hace una crítica bien fuerte a la iglesia del primer siglo, y que yo creo que esa crítica sigue vigente en la iglesia del día de hoy. Dice, hacen bien si de veras cumplen la ley suprema de las Escrituras. ¿Cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Así que si hacemos distinción de personas por partido político, por clase social, por el idioma que hablan, hermanos, estamos cayendo en un error, estamos cayendo en un pecado. El Señor nos dice, todos debemos de ser tratados de igual manera y con dignidad. Segundo, el Sermón del Monte, ese grupo de valores cristianos que Cristo nos quiso enseñar a nosotros en Mateo capítulo 5, nos llama también a que debemos de ser solidarios. Y la solidaridad en este mundo materialista muchas veces se ha perdido, porque es cuando alguien quiere hacer algo, voy a ver en qué me beneficio yo. Si hay beneficio para mí, sí participo. Si no voy a ganar nada, si no hay nada para mí, entonces mejor sigo adelante, ¿cierto? Mi abuelita decía, primero yo, después yo y tercero yo. Pero el Señor nos llama a ser solidarios, a dar
sin esperar nada a cambio, a servir sin esperar que nos sirvan, ayudar sin esperar que nos devuelvan ese favor que hemos hecho. Eso es ser solidarios. Ayudar a que va llevando la carga, ayudar a llevar esa carga compartida. Eso es ser solidarios. Así que cuando Jesús inició su ministerio terrenal, lo primero que hizo fue leer al profeta Isaías. Y esta lectura del profeta Isaías para Jesús fue el centro de su ministerio, fue lo que podemos llamar su declaración ministerial o el manifiesto de su fe, del trabajo que él iba a realizar en este mundo. Y es el legado que la iglesia, cada uno de nosotros hemos recibido de parte del Señor. Así que en Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19, vemos a Jesús iniciando su ministerio terrenal. Y es tan hermoso imaginarnos a Jesús ahí en esa sinagoga, cuando todos estaban ahí. Le dan el libro de Isaías, los rollos de Isaías, no en esa Biblia tan bonita que usted anda hoy, ni ahí en su teléfono, eran unos rollos, ¿verdad? Y entonces él empieza a desplegar el rollo y empieza a leerlo. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Hoy la mal llamada iglesia cristiana dice: oh, yo quiero recibir el Espíritu de Dios para sentirme bien, para sentirme poderoso, para para beneficiarse personalmente. Pero el beneficio del Espíritu Santo de Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, primero, ¿para qué? Para anunciar buenas noticias a los pobres. No solo a los pobres económicamente, pero también a los pobres de espíritu, al que está afligido, al que está dolido. Dice: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esas son buenas noticias. Esas son noticias que traen luz y libertad al mundo, traen sabor a la humanidad que está insípida. Imagina una persona que está cautiva en lo que llama la Biblia delitos y pecados, siempre sufriendo. Una persona que está cautiva por los vicios, siempre sufriendo, no solo física, emocional, financieramente. Libertar eso, traerle luz, traerle libertad, es lo mejor que la iglesia puede hacer. Y esto es ser sensibles al dolor y a la necesidad del ser humano. Eso es lo que nos está llamando el Señor. Somos luz y sal en este mundo. Sazonamos cuando somos sensibles a la necesidad de otros. Así como usted se ha alegrado y como ha cambiado su vida porque otra persona le habló de Cristo y su vida ha cambiado enormemente. También cuando nosotros somos luz y sal, estamos siendo sensibles a la necesidad de otras personas. Y debemos ser lo suficientemente solidarios para reír con el que ríe, llorar con el que llora, pero lo suficientemente también activos para poder buscar una solución a la fuente del dolor de estas personas. Y sabemos que la fuente del dolor siempre es el caminar lejos de Dios. Por eso debemos ser activos y proclamar la palabra del Señor, pero también mostrar la luz de Cristo con la manera en que nosotros vivimos. De tal manera que nuestro mensaje sea congruente con lo que decimos, con lo que hacemos. Y si hacemos esto, la gente va a decir: este cristianismo es verdadero. Porque esto se logra no solo con ser solidarios, sino también luchando por un mundo donde impere la justicia. Y la palabra justicia y solidaridad en el idioma griego, que fue con lo que se escribió el Nuevo Testamento, usa la palabra tzedakah. Y uno dice: ¿para qué?
quiero saber eso? Bueno, es muy importante por saber la connotación que se le da a esta palabra. La connotación que se le da a esta palabra es la de retribuir el derecho de un semejante a vivir con dignidad. Ve qué importante, la palabra de Dios, la luz que nosotros irradiamos de Cristo, no es solamente para estar felices y contentos, cantar y llorar, que eso es bueno también, pero es para regresarle la dignidad al ser humano, el valor que tiene como creación y como hijos de Dios. Para eso es la luz de Cristo en nosotros, para que las personas vuelvan a recuperar el valor que Dios les dio cuando los creó. Por eso el semejante, nosotros debemos de retribuir el derecho de un semejante a vivir con dignidad. La dignidad que perdió el hijo pródigo cuando se dedicó se dedicó a destruir su vida, yendo detrás de la maldad. Se sintió sin valor. Incluso dijo, en la casa de mi padre hasta los cerdos comen mejor que yo. Había perdido su valor. Pero fue cuando recordó la forma de vida de su padre, un hombre amoroso, generoso, temeroso de Dios, dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Y regresó y el padre lo trató con dignidad. Le volvió a poner ropa nueva, le puso un anillo, sandalias, le dio dignidad. Por eso cuando nosotros iluminamos a Cristo, cuando nosotros mostramos a Cristo al mundo y ellos escuchan el mensaje, lo ven y lo reciben, encuentran una nueva identidad en Cristo y tienen una nueva dignidad. Son dignos. Ahora soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Así que eso solamente se logra cuando nosotros trabajamos para el Señor Jesucristo. Y cuando ayudamos a quienes necesitan, no es un acto de bondad, sino que es una obligación ética y moral de cada cristiano. Por lo tanto, no deberíamos de estar impresionando a otros, tomando fotografías, escribiendo historias en las redes sociales. Mire, hoy fuimos al parque a darle de comer a los desprotegidos, a los que no tienen casa. Bueno, eso es bueno que lo hagan, pero no tienen que publicarlo, porque es una obligación nuestra hacer eso. Es algo que debemos de hacer todos los días, es nuestro llamado que el Señor nos hace. Pues Jesús también enseñó en el Sermón del Monte que podamos ser luz, y para ser sal y luz en este mundo debemos luchar para buscar la paz interior de las personas, esa paz que solo Cristo puede dar, pero también la paz en nuestra convivencia con otros. En las Naciones Unidas, el 16 de mayo de este año, ellos tuvieron una celebración. Y esta celebración la llaman la convivencia en paz, el día de la convivencia en paz. Y entonces escribieron un artículo, y en ese artículo recogí esta declaración que ellos escribieron en este Día de las Naciones Unidas. Dice, la paz no solo es la ausencia de conflicto. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en que se debe promover el diálogo y solucionar los conflictos con un espíritu de entendimiento y cooperación mutua. Creo que esa declaración refleja también lo que el Señor espera que nosotros hagamos. A las personas que buscan y cultivar estos principios de Jesús, estos principios de paz, el Señor Jesucristo dice que serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9 dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados como hijos de Dios. En lugar de estar enemistados, debemos de buscar el estar unidos. Y eso nos llama también como cristianos a poder ser compasivos, a otorgar perdón al que nos ha lastimado, a perdonar, a restablecer relaciones dañadas.
a libertar a las personas que están oprimidas por la culpa y perdonar y nosotros seguir hacia adelante. Porque si como creyentes vivimos bajo estos principios, seremos luz en el mundo y sal a esta humanidad que tanto lo necesita. Lo necesita mucho. Así que modelemos una vida que refleje la humildad de Cristo. Que vivamos siguiendo los valores de la honestidad, la solidaridad, las personas que buscan y promueven la paz y la justicia siempre. Vivamos de esta manera y estaremos honrando a Dios nuestro Creador, en el cual hemos depositado nuestra fe y hemos decidido, nadie nos obligó, hemos decidido vivir bajo su dirección. Esto es lo que la Biblia llama que hemos decidido ser sumisos a la autoridad del Señor. Porque recordemos que somos sal de este mundo. Cuando usted era menor de edad, quizás venía obligado a la iglesia. Quizás obligadamente decía ser cristiano o cristiana. Pero cuando usted obtiene conciencia y usted elige por sí solo o por sí sola ser creyente, ser seguidor de Cristo, adquirimos esa responsabilidad. Adquirimos todos los privilegios de un hijo y una hija de Dios. La protección de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Él, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también hemos recibido la responsabilidad de ser luz en este mundo, ser sal para esta tierra. Y eso es viviendo lo que nosotros predicamos. Que no haya una dicotomía entre lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos, sino que debe de haber una unidad en nuestro mensaje y en nuestro hacer. Eso es el fundamento de nuestra ética cristiana. Eso deben ser los valores que nosotros debemos aplicar en nuestra vida diaria. Cuando hacemos esto, la gente va a ver que la iglesia es relevante, es influyente. Porque la iglesia es poderosa y tiene cambio, porque refleja a un Cristo poderoso. Cuando eso no es así, la gente ya deja de creer en la iglesia, no solo como organismo, sino como vida, forma de vida también. Así que pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la guía para ser sal y luz a este mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú nos hablas, Señor, de una manera clara. Nos recuerda, Señor, la importancia de poder reflejar al mundo tu luz. No la debemos de apagar, sino la debemos de dar a conocer, Señor. No hemos sido llamados a criticar, a juzgar, a discriminar, sino a unir, a llamar y a mostrarte a ti al mundo. Un Dios que está dispuesto a perdonar, está dispuesto a cambiar las vidas de aquellas personas que quieran venir a ti. Así que hoy, Señor, te pedimos que como iglesia, como cristianos, como creyentes, Señor, tú nos guíes con el Espíritu Santo para lograr que esto sea posible en nuestra vida. Oramos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.